Grande. Esta noche, en Área Grande, dan a conocer quiénes serán los árbitros para la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2025. Municipal prepara todo para el primer capítulo ante Deportivo Misco. El conjunto chicharronero espera el apoyo de su afición para el juego ante los Escarlatas. Comunicaciones espera no usar las luces altas en su visita al Marquesa de la Ensenada. ¿Habrá niebla? En lo futbolístico, los Albos lucen fuertes para el duelo ante Leones. Marquense sigue a la espera de los 3 puntos que hoy tiene Chinabajul. Malacateco y Cobán Imperial jugarán mañana su primer juego. El Deportivo Guastatoya y el Antigua GFC abren su rivalidad en el estadio David Cordón Hichos. La selección de Futplaya en cuenta regresiva para su debut ante Japón. Con esto y con mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto el saludarles. Una muy buena noche. Qué bueno que estén con nosotros ya después de lo que vimos en lo que se refiere a ese torneo de futsal de la CONCACAF, ahí en el domo de la zona 13. Pues listos. Hoy hay mucha información. Aún no hay nada resuelto en el tema de los 3 puntos que todavía está el Deportivo Marquense peleando en la mesa. No hay nada al respecto. Todo sigue igual como ayer. Compañeros, los saludo con el gusto de siempre. ¿Qué tal, Walter? Gusto de saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Kevin, ¿cómo te va? Amigos, bienvenidos, listos para analizar lo que se vendrá ya a partir de miércoles y jueves en los cuartos de final ida del fútbol guatemalteco. Se viene la fiesta grande, ya la etapa decisiva para ir conociendo quién se encamina a ser el nuevo campeón, porque Shela, bueno, el conjunto altense, usted ya lo sabe, no se metió a la pelea por el título. Kevin, buenas noches, gusto saludarte. Buenas noches a todos en casa también, listos y preparados para hablar de la fiesta grande y los detalles en la Liga Nacional. Antes de ir con todo el recorrido informativo, vamos con la pregunta de esta noche. Va relacionada a la selección nacional. A ver, Walter, Kevin, amigos, la pregunta de hoy. ¿Quién fue el último entrenador europeo de la selección nacional? ¿Quién fue el último entrenador europeo de la selección nacional? Esa es la pregunta, la respuesta más adelante. Participe en nuestras redes sociales. ¿Daba cachetadas, no? Bueno, déjame decirte que había una historia sobre un técnico alemán que dirigió a la selección que también tenía esa costumbre, fuerte. Así que ahí ya te puse en la mesa 2 alternativas. Bueno, ya veremos. Por cierto, saludos al flaco que fue el que la recibió. Bueno, vamos con el top de goles, lo que nos dejó esta última fecha, la de la clasificación, la jornada 22. Adelante, Kevin, a ver si estamos de acuerdo. Vamos a ver, el primero de ellos, en el puesto 5, encontramos a Brian Lemus. Por ahí le hace la pasada Delfino y define muy bien Lemus. Recordemos, la jugada también influye. Ahí domina muy bien Julio Milla, hace la pasada Delfino, ahí lo ve. Tiro centro y por ahí define, cerrando la pinza, Brian Lemus. Esto en el puesto 5. Que déjame decirte que bien Milla, que no ha tenido muchos minutos, ahí se encuentra bien con Delfino Álvarez y después el gol de Brian Lemus. Este es el mejor gol, ¿verdad? De Winder Bradley. Sí, la descolgada muy bien por ahí de Romario, ¿verdad? Y de Robinson, perdón, corrijo, y define muy bien por ahí Bradley. Bradley, puesto 4. Puesto 4. Vamos con el puesto 3 ahora, es el gol de Comunicaciones. Aquí, Kevin. Sí, Chucho López, lo vemos, la distancia, ¿verdad? También influye, le pega de derecha. Recordemos que la pierna hábil de Chucho López es la izquierda y a bote pronto, nada que hacer para el arquero. Y Jesús, Chucho López, Palencia tampoco la domina, pero dice Chucho López es mía, yo la defino y ese pique, pues muchas veces complica a los arqueros. Asiste. Sí, Palencia que al final hace una pantalla ahí prácticamente. El rebote. En la recepción no es buena. Vamos ahora con el puesto 2. Es Linton, el jugador del equipo de los Leones de Marquense, que están metidos en la pelea por el título y hoy descendidos. Bueno, aquí está lo sucedido en la jugada. Claro que sí. Dylan Flores, ¿cómo se la baja a Linton? Recordemos que Linton, su habitual posición es defensa central.
y define como todo un delantero. La jugada la pusimos un poquito porque valía la pena, ¿verdad? Ver todo el transcurso o el contexto de la jugada, ahí el centro, el pase o la asistencia que le pone Dylan Flores, y la duerme bien Linton y define. Claro, Así que es la muy buen gol. jugada es muy buena, Toda pero la la jugada es recepción del balón, cómo recepciona con una pierna y termina definiendo. ¿Y Recepciona cómo con izquierda, define con derecha. Aguanta al portero. Sí, lo aguanta ¿Cómo muy bien. aguanta Y el el mejor portero? de los goles es este, de Hernández, del equipo de Chinabajul Huehue. El mejor, ¿no? Jordan Hernández, desde la Pero jugada... según su criterio, este es el número 1. Este es el número 1. Por la jugada, vean ahí la pelea dentro de 3 defensas. Le hace la pantalla también al jugador de Chinabajul y resuelve muy bien Jordan Hernández. Ahí está, le pega fuerte y en el puesto 1 encontramos ahí a Jordan Hernández. A ver, no hubo muchos goles destacados. No muchos. Yo te diría, no sé qué piensa Walter, usted ya puso su orden, Kevin. A mí me gustó mucho el de Chucho López. Sí, yo también me quedo con el de Yo Chucho. me quedaría con el de Chucho López para el primer lugar. Primero, no le da con la pierna habitual. Segundo, encuentra el rebote porque su compañero tuvo problemas para recepcionar. Si se dan cuenta, el balón le queda largo, principalmente en grama artificial, donde el balón rebota más alto y más rápido. Y aún así, Chucho López controla bien. Y el remate es desde fuera del área, pegado al poste. Para mí, Chucho López debió ser el primer lugar de este top de goles. Yo a eso le sumo la dificultad para encontrarse con el balón, porque ya lo decía Pedro, la recepción de Dylan Palencia no es la mejor. Queda prácticamente el pase, la asistencia en un rebote, la logra medir bien Chucho López. Su remate va bien esquinado a una mayor distancia, creo que era para ser el mejor de esta jornada. Ahora, la jugada de Chinabajul también, cómo la pelea por ahí Dylan, después la deja pasar y cómo la llena Jordan. Así que, pues... Usted defendiendo Sí. su primer lugar. Sí, tengo que decir Usted algunos defendiendo detalles. su primer lugar. Bueno, vamos con lo mejor de los porteros. El top de guardametas de la jornada 22. Y vamos con el puesto número 5, es Kenderson Navarro. Tras este remate, la verdad esta es es buena la manera en que llega Kevin, porque es un balón que le rebota frente a él. Luego, a 2 tiempos, se queda con la segunda jugada. Sí, y uno de los detalles que hay que mencionar también, porque hay que decir las cosas buenas, Navarro ha corregido mucho, porque adolece del juego aéreo, aquí los rebotes también, aquí en las 2, ¿verdad? Hace bien las cosas, así que Kenderson Navarro en el puesto 4. En el puesto 5, en el puesto 4 encontramos a Víctor el Lobo Ayala, ahí está, pedían un fuera de lugar que no existía, y achica muy bien. ¿Cómo aguanta? Creo que la virtud en ese puesto sí. número 4. Vamos ahora con Guzmán, el guardameta, en esta jugada. Abel Guzmán robaba a Maya. Abel Guzmán aguanta y la manda a un costado con la técnica correcta. Esto en el puesto 3. En el puesto 2 encontramos a Jorge Moreno, el arquero de Chinabajul. Vean cómo le pega a Casas. Aquí por el ángulo no se aprecia tanto. Hay otra toma, pero... Esa es buena. Es buena, sí, Moreno, es buena de Moreno. con toda la técnica. Y Uy, esta... Ah, buenísimo. De Arnold Arnold Barrios. Sigue haciendo buen Barrios papel. tuvo un partidazo. Sí, sigue haciendo un buen papel Arnold Barrios. Ahí lo veíamos como puesto número 1, el guardameta del equipo de comunicación. Que bueno, dice y lo comentaba mi compañera Sandy en plena transmisión el fin de semana, que ya está recuperado Freddy Pérez y que Freddy Pérez entraría de aquí en adelante para cerrar la actividad de comunicaciones hasta el último partido que tengan en la fase por el título. Correcto. Pero si yo destaco esa de Barrios, tuvo otra muy buena también en el partido ante la X. La de Navarro, que pusiste puesto 5, creo que pudo haber estado en una posición mejor. Y Moreno, que tuvo una de cal y una de arena, en algún momento Moreno se dio a la tarea de hacerle una buena defensa de su portería al que fue su equipo en algún momento. Diría que pues no hay mucha discusión, la verdad, Kevin. Solo te diría en el gol, sigo con esa, que para mí Chucho López debió ser primer lugar. Sí, y también las personas pueden participar, ¿verdad? Ahí en las redes sociales de Área Grande. Walter. De acuerdo con la escogencia de los guardametas, sí. Vamos con el 11 ideal de la jornada 22 de Sandy Gómez. Me dijo, por favor, defienda mi 11 porque Walter normalmente aprovecha cuando yo no estoy. En la portería, Barrios, que tuvo un muy buen desempeño. Barrios viene haciendo un muy buen trabajo. ¿No sería incluso descabellado pensar
que le dieran la oportunidad de ser el guardameta titular de Comunicaciones. ¿Crees? Yo no estoy diciendo que ocurra. Ha hecho méritos. Sí, yo no estoy diciendo que ocurra. No sería una locura porque lo viene haciendo bien. Estoy claro que Freddy Pérez será el que designe el profe Ronald. Vamos con línea de 4. Osorio de Antigua, que recordarán que estuvo ahí por la lesión del habitual titular central de Antigua en aquel golpe que tuvo y demás, decidieron pues que fuera Osorio. Y Osorio lo hizo bien. Linton, que es multifacético en el campo, te juega de central y Medford, si requiere un hombre que vaya potente por arriba, lo hace y lo pone hasta de delantero si es necesario. Hace 2 goles. Hace 2 goles Linton. Por los costados Rodas, que ha sido uno de los más regulares laterales de Medford, Sí. y por el otro extremo Armas, que lo colocó ahí el equipo de Guastatoya y le funcionó. Vamos con el volante, esta vez Andy puso un volante, no 2, sino un volante y 2 interiores. Castellanos, que lo hizo hace muy bien, con sí. Antigua, y vamos con Steven Robles, que sabemos que encontró su lugar como interior derecho. Ronald ha venido modificando porque jugó en algún momento con 2 volantes y un mediapunta, digamos, adelante de ellos, alguien que estaba justo frente a los 2 volantes y por detrás del delantero. Pero ha cambiado en las últimas fechas y ha colocado Ronald solamente un central y 2 interiores, y ahí es donde más destaca Robles. Almanza de Guastatoya con un muy buen trabajo, y adelante Lemus de Cobán, que hizo gol, ¿correcto? Que lo pusiste en el top. Correcto. Sí. Y por el otro lado, Winter, recordemos que hay 2 Winter ahí, son hermanos, pues el que está más cargado al ataque, creo que es Juan Carlos Winter, hizo gol también y lo coloca Sandy en su 11, y en punta Darwin Lom, que estuvo presente en varias de las jugadas de Comunicaciones el fin de semana. Con y los gol técnicos, y con gol, y los técnicos Hernán Medford y Ronald González, curiosamente los 2 compañeros en algún momento de la selección de Costa Rica, y los 2 participaron del Mundial de Italia 90, y los 2 participaron en un mismo equipo en Europa donde jugaba un tal Davor Zucker antes de que llegara a la Liga Española. Y ahora sí, entramos para hablar de la jornada que se asoma, Walter, Kevin, que ya es el inicio de la fase de los cuartos de final. Iniciamos hablando del Deportivo Misco. Yo les pregunto, el conjunto chicharronero que por ahí quiere hacer todo lo posible para frenar al ultrafavorito Municipal. Estos 2 ya tienen una aventura en una final, la cual ganó Municipal. ¿Y quién era el técnico? Sebastián Vini. Cuando Vini gana la fase de clasificación con Municipal, normalmente levanta el título, levanta la copa. La pregunta es, ¿Misco tiene lo suficiente para frenar a Municipal, Walter? Bueno, Misco se metió a la pelea por el título. Creo que el conjunto chicharronero vino de menos a más en el torneo y termina clasificándose octavo, ya prácticamente sobre la recta final. Encuentra esa posición para meterse a la pelea por el título. Tiene futbolistas de experiencia, desde la portería con un Kevin Moscoso y así pasando por distintas posiciones. Creo que tiene jugadores que saben cómo enfrentar esta ronda final ya de pelea por el título. Enfrente tendrán a un Municipal, que yo insisto, Municipal, más allá de que fue el ganador de la clasificación, hay que ser claros, creo que los rojos resintieron mucho la ausencia de Pedro Altán en el medio campo y su fútbol vino decayendo en las últimas jornadas. Creo que Misco puede ser, Pedro, Kevin y amigos, un rival complicado para el equipo escarlata. Kevin, el Deportivo Misco tiene al líder de goleo del actual certamen, un jugador que lo ha hecho bien, diría que Nico destacadísimo en el campeonato, un medio campo sólido, ahí ves a Arce, ves a González, de pronto ves a otros jugadores, más atrás también tienen una defensa importante, un guardameta que si bien es cierto no estuvo en el último partido, ahí creo yo que hay dificultad con el segundo guardameta. Digo, no es que lo haya hecho mal Padilla, pero en realidad pareciera que Padilla no está para ser titular por razones obvias, tal y como se vio en el fin de semana anterior y por el tema de que no ha tenido minutos. Pero a ver, yendo a otras cosas, Misco tiene un equipo que puede complicarle a Municipal. Ellos decían, no todos, pero algunos, vamos a ver esto como una revancha, pensando justamente en lo que ocurrió en aquella final cuando perdieron ante Municipal. Yo lo decía ayer, si le encuentran por dónde para motivarse y tratar de dar una buena llave y dejar en el camino al ultrafavorito, pues diría yo, está bien por ellos. Kevin, la virtud de Misco, ¿cuál es?
La virtud de Misco es que recompuso el camerino y hay otro ambiente, hay otros aires ahí en Misco. Tengo buenos amigos y me decían, el ambiente, las sensaciones son muy buenas. Tenemos al goleador, tenemos un muy buen arquero, tenemos un Sotomayor, tenemos a un Arce, tenemos gente que ha venido de la banca como Moreira, como Elícer Quiñones. Y yo creo que Misco Michael Moreira. Sí, Michael Moreira. Tiene argumentos para hacerle de cuadritos a Municipal que no encuentre el gol. Yo digo que sí tiene argumentos Misco para complicarle a Municipal. Hablando de Municipal y el tema que decía Kevin, que dejó ahí nada más para colocar sal en la herida, el equipo Escarlata en efecto tiene ese inconveniente que pasa por no ser tan efectivo en la portería rival. Si bien es cierto, el último compromiso no es para medir a Municipal, porque ya Municipal llegaba a ese juego sin ninguna opción de perder el liderato, ya habían ganado la clasificación, pero es un equipo que sabe jugar instancias finales. Pero también hay equipos que se atravesaron en el camino de Municipal cuando eran favoritos y terminó el equipo Escarlata cayendo ante ellos. Uno, Zacapa, y el otro, Antigua. No en ese orden, pero fueron piedra en el zapato para Municipal. Municipal no puede confiarse. Tampoco hay que vivir del pasado, pero dicen, me decían a mí mis abuelitos, del pasado solo escúchalo, porque quién sabe y te toca la puerta. A ver, nada de estar confiados ante Misco. No, por supuesto, Pedro. Municipal, creo que su peor error sería justamente confiarse porque fue el ganador de la clasificación. Esa primera fase del torneo tiene que dejarla atrás Municipal, ya logró ese primer objetivo que era cerrar las llaves de aquí a la final si llega el equipo Escarlata en condición de local. Eso ya fue. Ahora tiene que enfocarse en ir superando cada obstáculo que le dé esta fase final por el título. Y el primero es un Deportivo Misco que, insisto, es un equipo bastante incómodo porque tiene mucha experiencia. Y creo que acá, más allá de que es una frase trillada y que muchas veces lo hemos platicado de esa forma, pues es así, es la realidad. Esta fase es un torneo nuevo, Pedro. Acá todos van con las mismas posibilidades. Quizás el hecho de cerrar en casa te da cierta ventaja, pero Municipal tiene que ir juego a juego. Y Misco va a tratar en condición de local de tomar ventaja para luego presionar a Municipal en el trébol. Y recordemos que para estas instancias no cuenta la posición en la tabla, es el resultado puro como tal, más goles y menos goles recibidos para el que avance. Y si todo termina en paridad, pues se van directamente a los tiros desde el punto penal. Lo cual creo los equipos como Municipal, Antigua y Comunicaciones lo vivieron en su momento en los torneos de CONCACAF, recordarán. Tampoco es que sea algo que los jugadores no puedan asumir. ¿Por qué razón se eliminan los tiempos suplementarios? Era por el desgaste de tener que venir desde una ronda de cuartos de final, y si un equipo juega tiempos suplementarios en cuartos, en semis y en la final, es un desgaste extra. No sé, hoy ya es tarde opinar al respecto. Walter recordará, y Kevin, que cuando dimos esa información acá, que cambiaba el sistema de desempate para la fase final, ahí opinamos todos. Hoy lo que digamos ya es lo de menos, porque ya está establecido desde hace un buen tiempo atrás, así que eso no lo va a cambiar. Lo que sí es que el jugador debe de mantener más temple, porque seguramente alguna de las llaves de cuartos de final llegará a los tiros desde el punto penal para definir quién avanza. Ahora, Municipal, Kevin, ¿puede salir de esto sin contar con Pedro Altán? Porque pues está entre algodones, ya veremos si va o no para el primero de los dos partidos, pero supongamos que Altán no esté. ¿Hay suficiente recurso humano para echar ahí, diría yo, mano del listado de suplentes y ver quién entra al campo por Altán para asumir una responsabilidad como tal? Qué difícil pregunta, porque Municipal lo ha intentado anteriormente a través de Davis Contreras, tratando de llegar atrás. Cuando no estaba Altán, estaba el Flaco Martínez. El Flaco Martínez últimamente tiene la mecha quemada, por decirlo así, ¿verdad? Por usar la frase. Yo creo que Municipal debe hacerlo, debe intentarlo. Debe recomponer, especialmente defiende bien, ataca bien, crea, pero sigue sin definir, ¿verdad? Si terminar las jugadas y mejor si terminan en gol. Sí, eso ha perdido Municipal, Walter, ¿verdad? El tema ofensivo,
ha sido un problema para ellos en los últimos partidos. Sí, lo que pasa es que está claro y por eso Kevin, y coincido con él, mencionaba que es muy complicado porque la pregunta fue muy clara en torno a si Municipal tiene cómo sustituir a Pedro Altán en estos partidos. De momento y de acuerdo a lo que ha trabajado Sebastián Vini, sería Galindo quien lo sustituya en el medio campo. Pero Municipal ha resentido mucho la ausencia de Pedro Altán, tanto que mermó su producción de goles en esos partidos en los cuales no ha aparecido Pedro. Creo que va a estar en el listado de convocados, recién me trasladaban información, al parecer podría ser tomado en cuenta dentro del listado de convocados, que por cierto Municipal se concentra también para el partido, Municipal está ya concentrado, así que veremos si finalmente entran los convocados. Lo que sí está claro es que no juega y todo parece indicar que quien va como titular sería Alejandro Galindo para sustituirlo, y es ahí donde veremos si Municipal logra acomodar ese mediocampo que le ha faltado en los últimos partidos. Y no aparece Santiago Gómez, que para ello lo llevaron a Municipal, ni, como decía, Davis Contreras. Entonces... Y a eso hay que sumarle, Kevin, Pedro, amigos, que no aparece Archila con gol, que era otro de los jugadores que normalmente aparecía cuando se apagaban los delanteros. Tampoco ha aparecido Rudy Muñoz ahora. Y esas alternativas viniendo desde el medio campo no las tiene hoy Municipal. Por eso es que tiene que ser muy inteligente, Pedro, el equipo Escarlata para enfrentar este primer partido. Que ahí el obligado a tomar las riendas del equipo en la posición de Altán es Galindo, que es por naturaleza y características, pues el jugador idóneo en ese sector, no estando Pedro Altán. También hay otro tema. Municipal gana la fase regular, pero Municipal alcanzó el pico más alto de su rendimiento futbolístico, Walter? ¿O crees que eso en realidad lo veremos en la fase final? Porque hay equipos que muestran el pico más alto de rendimiento justo para rematar la fase regular y de pronto en la fase por el título las cosas son diferentes. Lo bueno es que ahora no hay equipo que descanse en la fase inmediata después de concluir la fase regular. ¿Te recuerdas que antes había un duelo que era para los que habían quedado del puesto 3 para abajo? Y el 1 y 2 descansaba. Esperaban, ¿verdad? Esperaban. Y eso afectaba a aquellos que habían tenido buen rendimiento porque no jugaban en las 2 primeras fechas. A ver, Walter, ¿dónde estará el pico más alto de Municipal? ¿Lo encontramos en la fase regular o crees que eso aún no lo han logrado y se podría generar en la fase por el título? Bueno, y ahora con tu pregunta, Pedro, traigo a la memoria varias pláticas que he tenido con un técnico y lo voy a mencionar porque así ha sido, Amarini Villatoro. En su momento platicaba con Amarini de cuál había sido su éxito con el equipo de Guastatoya en su momento y él me decía que el pico de rendimiento más alto lo había encontrado durante la mitad del torneo en fase de clasificación, que era normal que un equipo descendiera y que en la recta final pues él siempre buscaba que su equipo encontrara ese pico alto a lo largo de todo el torneo. Y creo que para Municipal así ha sido, porque si nos vamos a cómo cierra el torneo, claro, es el ganador de la clasificación, pero por lo que hizo justamente en la mitad del torneo, Pedro, aquella seguidilla de partidos, incluido el Clásico, donde incluso tuvo victorias consecutivas y Municipal se fue de 4 o 5 victorias consecutivas. Pero después de ahí, en este momento para mí mermó y no está en su mejor punto. Esperaremos que suba nuevamente su rendimiento y que alcance justamente la plenitud que busca Sebastián Vini ya en esta fase final por el título. Echamos un vistazo a quién será el árbitro y sus asistentes para este primer compromiso. Recordemos que Municipal, de llegar a la final, tiene garantizado jugar de local por haber ganado la fase regular. Vildomar Ramírez será el árbitro, el asistente 1, Axel Pérez, asistente 2, Jorge de León, y el cuarto árbitro, Alan Antón. Esto para el próximo jueves 1 de mayo a las 15 horas en el Estadio Santo Domingo de Guzmán. Mucha afición se espera para ese partido. Sí, seguro, segurísimo. Sí, va a existir un buen apoyo de la afición chicharronera. Comunicaciones ahora, hay que hablar de los salvos, pero el local, para empezar la plática del duelo de comunicaciones, será el Deportivo Marquense, que también espera el apoyo de su público. Como bien saben, la semana anterior se notificó a la liga no más partidos nocturnos para Marquense, pues por el tema de la niebla y demás. Y ayer se notificó que eso quedaba ya sin efecto y que sí podrían colocar partidos en horarios que en algún momento se dudaron por el tema climático allá. Así que jugarán ahí
esperarán un tiempo prudente por si existe ese inconveniente otra vez. Y la otra solución, si persiste, es jugar al día siguiente. Eso es lo que menos le conviene a Comunicaciones, que va para allá y regresa. Imagínense el desgaste para los Albos. El juego será también el jueves a las 17:30 horas. Marquense con el impasse. ¿Eso distrae, Walter, al jugador? Yo creo que sí, Pedro. Yo creo que sí termina distrayendo. El impasse de los 3 puntos, a eso me refiero. Sí, los 3 puntos en el aire. 3 puntos, muchos seguramente, porque es así, Pedro, ya han de estar pensando en su futuro, porque la mayoría va a querer continuar en la Liga Mayor y si todo se mantiene como está, bueno, Marquense va hacia la primera división más allá de que esté peleando por el título. Así que también creo que ese es un distractor, el hecho de pensar los futbolistas en qué va a pasar con ellos. Ya se habla de algunos jugadores que están siendo tocados por otros equipos y que los pretenden y que ya están en negociaciones. Así que creo que todo esto termina distrayendo, sin duda alguna. Kevin, ya le hacía la pregunta a Walter de los puntos que no tienen hoy, que pelean en la mesa, si eso distrae a los Leones. Y yendo a lo futbolístico como tal, es un equipo que ha tenido que improvisar el mismo Hernán Medford a jugadores en posiciones no naturales. Algunos de ellos han funcionado. Ayer hacía yo un resumen de los equipos que más utilizan ese método porque el recurso humano es limitado probablemente. Entre ellos está Marquense, Malacateco, Shela, que sí no tiene un equipo limitado, al menos no lo presentó así para este torneo clausura, pero ha tenido que hacer eso, Kevin. Entonces, Marquense con ese 11 que ha venido utilizando Medford, que rara vez repite alineación, tendría que aprovechar al máximo la localía en el Marquesa de la Ensenada si pretende dejar un Comunicaciones en ascenso. Por eso tiene que ver mucho el hecho de jugar también en su clima, en su ambiente, con su gente. Yo creo que por ahí va, ¿verdad?, el hecho de jugar de local, aprovechar esa localía que haría la diferencia para el partido de vuelta. Yo creo que aquí para Marquense está la clave. ¿Cómo se lleva, verdad, la victoria o el resultado del Marquesa de la Ensenada influirá mucho cuando regresen aquí a la capital a jugar ya la vuelta contra Comunicaciones? Yo creo que por ahí va la clave y Marquense quiere aprovechar cada detalle, la gente, el clima y la localía. Comunicaciones, el plantel albo visitará el occidente del país con un levantón anímico y futbolístico que se reflejó en la tabla de posiciones, quedando en el segundo lugar de la misma y asegurando ventaja de terreno para jugar la vuelta en cuartos y en semifinales. Y si por ahí el primer lugar de la general se queda antes de estar en la final y Comunicaciones llega, asumirían ellos el último juego del torneo. Walter, como decíamos en los titulares, Comunicaciones utilizará luces altas ¿O neblineras? O neblineras en el Marquesa del Ensenado. ¿Crees que en realidad eso se disipe? ¿Por qué te lo pregunto? Porque sé que todos los días estás siempre atento al tema climático. ¿Qué te dicen por ahí? ¿Hay posibilidad o no? Bueno, de hecho platicaba con algunos amigos en aquel sector del país y me decían que normalmente el tema de la niebla es entre 7 y 8 y media de la noche, que están muy claros de los horarios en los cuales se da ese fenómeno. Y recuerden ustedes, aquel partido que se tuvo que suspender fue justamente un juego que arrancó a las 8 de la noche. El hecho de jugar a las 17:30 horas creo que para mí disipa esa posibilidad de que exista neblina quizás al final del partido, pero ya va a estar transcurrido el tiempo reglamentario y el partido puede ser oficial. Así que yo no creo que vaya a tener que utilizar luces altas el equipo de Comunicaciones. Lo que sí es que tiene que estar muy metido porque Marquense, Pedro, Marquense podría sorprender en ese primer partido jugando en condición de local. ¿Y para qué hablamos de esos 3 puntos? ¿En qué momento notificarán? Sí, regresan a los Leones, no, se queda con la X, esa cantidad de puntos. Es un tema realmente delicado. Hoy se lo preguntaba a algunos integrantes de la Liga Nacional, integrantes ahí de trabajo administrativo. Yo les decía, ¿qué pasa si esto lo notifican antes de que inicie la jornada de cuartos de final? Y me decían, no creo que suceda. Entonces, ¿hay algo que nosotros no sabemos sobre este tema? Finalizará el certamen y después dirán, bueno, ahora sí, es el momento. Qué complicado cuando estamos en plena actividad de la fase final. Que yo recuerde,
ustedes me corrigen, amigos televidentes, o Walter y Kevin pueden hacerlo, si lo recuerdan, pero que yo recuerde, esta es la primera vez que nos centramos en una situación como esta, que atravesamos un problema de puntos en la mesa iniciando la fase final, al menos que yo recuerde. Sí, claro, pero ¿En torneos cortos? Correcto. No creo. De hecho, han existido otros torneos donde hubo pelea por los puntos, pero todo esto se dio a conocer previo a que finalizara la fase de clasificación. Se resolvió antes. Sí, claro, se resolvió antes. Esta es la primera vez que se da una situación como la que tenemos, que realmente es un impasse para el Deportivo Marquense en torno a su permanencia o no en el fútbol guatemalteco. Ya veremos qué es lo que pasa. Lo que sí está claro es que la información que aquí le dimos ha sucedido tal cual, que podía tomar el TAN un factor de cuándo finalizaba la fase de clasificación para emitir una resolución, pero solamente lo podía tomar en cuenta, no era ningún tiempo de obligación para resolver y no han resuelto hasta el momento. Y lo otro es que cualquier resolución no tiene efecto suspensorio durante el torneo, así que independientemente de lo que suceda, si hay o no hay resolución, el torneo va a continuar hasta conocer quién va a ser el campeón. Entonces, ¿qué se puede dar después de que concluya el torneo clausura y qué pasaría ahí? Bueno, ahí sí está mucho más complicado. Vamos a ver qué pasa. A ver qué ocurre. Los árbitros para el partido que tendrá Marquense ante Comunicaciones también el jueves, los vemos a continuación, designados de manera más rápida ahora. Con Camargo horas antes se sabía, hoy por lo menos eso ha cambiado. Qué bueno. Y que recordemos que los sorteos de quiénes son los árbitros en la fase final iniciarán hasta las semis. Aquí todavía son designados. Designados, correcto. Walter López es el árbitro, el asistente 1 es Juan Tipaz, asistente 2 Pablo Ramírez y Enrique de la Rosa es el cuarto oficial de partido para ese duelo del Marquesa de la Ensenada, jueves 1 a las 17:30 horas. El 1 de mayo jugará Marquense ante Comunicaciones. Iremos a mensajes, quédese con nosotros, hablaremos del resto de duelos porque falta hablar de Guastatoya Antigua y de Malacateco Cobán Imperial, y lo que nos dejó hoy la actividad de la selección guatemalteca femenil de futsal en el torneo de la CONCACAF, y hablaremos de la selección guatemalteca de fútbol playa que ya está en cuenta regresiva para el primer duelo que será el 1 de mayo, 5 de la mañana, aquí mismo por Canal 11, cuando se enfrenten a la selección de Japón. Volveremos con eso y con mucho más. Estamos de vuelta y vamos con la respuesta a la pregunta de hoy. Hoy fue una pregunta relacionada a selección nacional. Les digo abiertamente la respuesta sencilla. Para aquellos que les gusta selección, no había mucho por donde se hicieran bolas. ¿Quién fue el último entrenador europeo de la selección nacional? La respuesta correcta. ¿Qué jugador fue en su momento? Ahí lo ven. Él es Dragoslav Sekularak. Fue técnico de la selección nacional en los años 84-85, yugoslavo. Le decían el Pelé Blanco. Jugó campeonatos mundiales. Fue actor. Sí, fue actor. Dirigió al América incluso también, entre otros equipos. Ahí está en su etapa de futbolista, ya casi retirándose esa foto, y le dio una cachetada al Flaco Chacón en un entrenamiento. Claro, uno de los técnicos más exigentes. Será más recordado por eso que por otras cosas. Sí, muy exigente, de acuerdo a lo que nos ha contado nuestro compañero el Flaco Chacón, en su momento hasta 3 turnos de entrenamiento con la selección guatemalteca, Pedro, levantándolos desde las 5 de la mañana para entrenar. Como debe ser. Y así, con mucha exigencia, ahí está el gran Dragoslav Sekularak. Que por cierto, entre otros temas de él fue uno de los primeros en ver el tema de alimentación a los jugadores. Se quedaban con un poco de apetito los jugadores, ya esto es lo suficiente. Él tenía esa idea de nutrirlos mejor, de bajar carbohidratos, de colocar más proteína, en fin, todas esas cosas. Y por otro lado, entre los jugadores que brillaron con él a temprana edad, Juan Manuel Memín Funes, si yo bien recuerdo, pudo ser él el que hace debutar a Memín, y diría yo muy jovencito Memín, en Costa Rica. Muy joven Memín cuando debutó, eso lo recuerdo, fue una transmisión que tuvo el mismo Televisiete. Vamos con otro de los partidos, hablemos de Guastatoya, el equipo Pecho Amarillo, mejoró muchísimo, Guastatoya mejoró muchísimo, se sacaron esa presión de la lucha por la permanencia, lograron asegurarse un puesto,
Dwight no pasará a la historia como el técnico que descendió a Guastatoya. Otro equipo, Kevin, que tiene problemas para armarse en cada jornada y tiene que improvisar jugadores. He visto de forma más habitual que ha intentado Dwight el jugar con línea de 3, que me parece le funciona mucho mejor que con línea de 4 en el fondo. Sí, de hecho juega 3-5-2 y le ha funcionado. Almanza, les mencionaba que lo he podido ver, qué jugador tiene seguridad en el arco, con arco de experiencia, con Adrián de Lemos. Jugadores que andan muy bien. Andy Ruiz también se ha acoplado muy bien en el medio campo, pero lo de Dwight Pesarossi ha sido, yo creo que un heroísmo, también un gran reto el que tomó Dwight, y no les ha quedado mal a la gente de Guastatoya, a toda la gente que también ha apoyado y ha sido parte de ese repunte que tuvo el equipo Pecho Amarillo. Sí, Guastatoya en ascenso puro y enfrentará a un rival que ya tienen una historia marcada. No todo ha sido miel sobre hojuelas cuando estos dos equipos se ven las caras. Diría que el resultado más complicado para Guastatoya ante Antigua fue aquella final del 2015, que fue la primera que tuvo Guastatoya en torneos cortos y que le supera en la final Antigua. Luego Guastatoya encontró el método de vengarse o de la revancha deportiva en aquella serie de partidos para asistir a CONCACAF. Se recordará, Walter, que terminó ganando el equipo de Guastatoya. Así que ya tienen una historia marcada. De Antigua, Walter, el equipo colonial es un equipo fuerte, Claro. con buenos jugadores. Creo que la fase regular no hace honor al equipo que tiene, porque Antigua debió incluso ganar la fase regular con el plantel que maneja el profe Tapia. ¿Será otro Antigua en la fase final? La verdad, ¿tiene potencial para ser campeón? Bueno, Antigua siempre es un equipo, o por lo menos en los últimos torneos, que nos ha acostumbrado a haberlo metido hasta ronda de semifinal en la pelea por el título. Es un equipo fuerte, es un equipo que tiene jugadores importantes que saben cómo manejar justamente estas instancias. Tendrán enfrente a un equipo Pecho Amarillo, Kevin, Pedro y amigos, al cual ha enfrentado en circunstancias similares, incluso en una gran final. Recordarán ustedes cómo arranca esa rivalidad entre Guastatoya y Antigua con aquel partido que se realizó para definir quién asistía al torneo internacional, y que a partir de ahí pues empieza toda esa rivalidad entre Antigua y Guastatoya. Creo que Antigua es un equipo complicado, es un equipo fuerte, tiene la ventaja de cerrar en condición de local, y yo lo veo, más allá de que Guastatoya terminó bien la fase de clasificación, manteniendo la categoría y metiéndose en la pelea por el título, sí veo mucho más fuerte al equipo Antigua. ¿Es favorito Antigua? Para mí sí. ¿Sabes que yo los veo parejos? ¿Los ves parejos? Yo los veo parejos. Yo veo a los dos con posibilidades de avanzar. Si nos vamos a el listado de jugadores, a la nómina de cada uno de los equipos, pues uno dirá Antigua. Pero en serio, Guastatoya viene en ascenso. Para mí la clave del equipo Pecho Amarillo es aprovechar mañana la localía. Si lo hacen y sacan ventaja al menos de 2 goles, es probable que estén en la fase semifinal. El árbitro y sus asistentes para el duelo de mañana, porque recuerde que mañana inicia la fase de cuartos de final, pues vemos a continuación, será Kevin Cacao, asistente 1 Luis Ventura, asistente 2 Julio Pérez y el cuarto árbitro Alan Monroy para mañana en el David Cordonichos a las 16 horas. Hay algo curioso, los partidos de mañana, que son Guastatoya ante Antigua y Malacateco Cobán. Curioso, fue así también como se marcó en la jornada 12. Estos 12 duelos también se habían reflejado en la jornada 12. Así que vamos a echar un vistazo a lo que pasó en ese duelo que tuvo precisamente Guastatoya ante el conjunto de el Antigua GFC. ¿Qué nos determina el resultado como tal? El gol fue de Isaac Acuña al minuto Golazo. 34. ¿Y quién ganó? Ganó Guastatoya. Yo sé que ninguno tiene bolita mágica. ¿Se podrá repetir eso? ¿Saben que creo que mañana Guastatoya pega primero y pega bien? Yo creo que de local, le pongo por ahí la fichita de local a Guastatoya. Sí, pero se ¿sabes define, una cosa, se definen Kevin? a vuelta. No tengo otra justificación más que es lo que creo. Sí. ¿Sí?
No tengo otra, no hay un argumento más sólido que simplemente una intuición. Creo que pega primero y pega bien Guastatoya. Lo que pasa, Pedro, es que hay que ser claros, ¿verdad? Yo creo que para Guastatoya el objetivo principal del torneo está logrado y era la permanencia por cómo se dio y lo dramático que fue el torneo para ellos. Creo que esa parte ya está salvada, ya mantienen la categoría y es lo más importante para Dwight Pesarossi. Y lo menciono porque, a diferencia de otros torneos, Guastatoya llegaba a la fase final con la presión de ser campeón, por lo que nos había acostumbrado. Esta vez esa presión no la tiene. El objetivo ya se cumplió, que es la permanencia. Por supuesto que van a buscar el campeonato, pero voy a que juegan más relajados y que cuando los equipos van de esa forma y tienen una curva de ascenso como la que está mostrando Guastatoya, puede que Guasta termine sorprendiendo y llegando lejos en este torneo. Y lo motivado que llegan. ¿verdad? Claro, por supuesto. Saludos a la gente allá en Guastatoya, le tenemos mucho cariño, también a la gente de la ciudad colonial. Ojalá sea una buena llave. Malacateco ante Cobán Imperial, los Toros Rojos. Malacateco tuvo una campaña buena hasta el momento. Y me centro ahora en el torneo actual, que es el Clausura. No lo hicieron mal. No. Hubo buenos partidos. También es importante mencionar que de local sí me dejaron dudas como cerraron la fase de clasificación. Llegó Municipal y les ganó, ¿correcto? Correcto. Y por fin ganaron ahí después de tanto tiempo. Llegó Comunicaciones y tenía el marcador a su favor. Malacateco tuvo que luchar y demás, pero fue dejando dudas de local Malacateco, algo que era difícil de pensar que sucediera, pero sí tuvieron problemas en este Clausura, en la fase regular, jugando en el Santa Lucía. Y Malacateco lo sabe. Me decían que de las cosas que tienen que recomponer, que estaban muy conscientes y que les pegaba mucho, era cómo cerraban los partidos. Recuerdan que muchas veces Malacateco Claro, ¿sí? Estaba ganando y le terminaban remontando o incluso perdiendo y recompusieron. Ahora me decían, ahora tenemos que hacer de nuevo valer nuestra localía, ¿verdad? En el Estadio Santa Lucía, que le cuesta a cualquier equipo que llega ahí. Sí, la desventaja, si lo quieren ver así, para Malacateco es que ahora esa localidad tendrá que aprovecharla, por lo menos en esta primera fase. En el primer No cierran Claro, de local. en condición de local. Y es ahí donde se tienen que hacer fuerte, en el Estadio Santa Lucía, porque Cobán es un equipo que nos ha mostrado que puede llegar lejos y que sobre todo en esta fase final, más allá de que tenga altibajos en fase de clasificación, siempre es un equipo fuerte cuando ya va por la pelea por el título. Y sobre todo cuando cierran los partidos en condición de local. Esta llave, me parece, Pedro, para mí es una de las más cerradas. Es la más cerrada, coincido. Yo creo que esta llave, y coincido igual que Walter y mi amigo Kevin, yo creo que esto puede llegar hasta los tiros desde el punto penal. No estaría lejos. El torneo anterior, varios juegos se definieron por penales. Bueno, ahí el de Comunicaciones Cobán, el Correcto. duelo allá en el Verapaz, donde Cobán elimina a Comunicaciones y Cobán Chinabajul. Cobán tiene un idilio con los tiros desde el punto penal. Hablemos de los Príncipes Azules. Cobán Imperial ha sido otro de los equipos que ha tenido jugadores lesionados importantes. Lo de Cabrera, que tendrá actividad hasta el otro año probablemente, y otros más que se unen a un listado de jugadores que habían sido de los más regulares en el equipo de Cobán Imperial. Cobán, el torneo anterior se metió a la final, la pierde con Shela. Hoy Shela ni siquiera aparece para defender su título. Se quedó Shela. Se quedó Shela, lamentablemente. Habrá nuevo campeón. Habrá nuevo campeón. Cobán es un equipo que levanta en fase final. ¿Recuerdan cómo Cobán concluyó la fase de clasificación en el Apertura? Que le fue muy mal en las últimas fechas, pierde la última jornada con Guastatoya. Y por goleada. Y antes con los cremas. A mitad de semana, y uno decía, no, Cobán no está para pelear el título. Que incluso y en ese levantó partido, en la fase final. Claro, que incluso en ese partido el técnico decía que había sido el peor juego de Sí. Cobán a lo largo de la ¿Y clasificación. qué le pasó a Cobán en el primero de los dos juegos ante Comunicaciones? Pierde también, tuvo creo que 3 derrotas seguidas y levantaron. Cobán no hay que descartarlo, así nos muestra irregularidades. Yo sé que ganaron la última fecha, pero a ver, fue algo distinto. Ya la fase final son otras cosas. ¿Cobán para qué está, Kevin? Cobán está para esta vez levantar la mano y pelear por el título. ¿Así lo ves?
Esta vez sí. Esta vez sí. Yo Bueno, creo que sí. Y si por ahí de las llaves más parejas nos dicen quién pasaría, yo creo que Cobán, pero será una serie muy, muy cerrada. Sí, yo creo que van al drama en esta llave. Van al drama. Sin duda Cerrarán alguna. en el Verapaz el fin de semana. Sin duda alguna, Pedro. En nuestra fuente de Malacatán nos comenta, Víctor Torres y Junior Pérez están de alta y Marlon Chung acumuló tarjetas. Es la única baja que presenta el equipo de los Toros para el partido de mañana a las 8 de la noche. Que Chun lo venía utilizando como defensa central el técnico Montoya. El árbitro para este duelo, el de mañana, que también este juego es una réplica de la jornada 12. Estos dos partidos, los que vimos para mañana, fueron de la jornada 12 y están pues con una coincidencia ahora en los cuartos de finalidad. Mario Escobar, asistente 1, Humberto Panjoj, asistente 2, Dustin Acuta y Génesis de León termina el equipo arbitral para mañana a las 20 horas en el Estadio Santa Lucía. Me escribía alguien y me dice, ¿y no que Mario y Walter entraron a sorteo para la primera? Sí, pero es que la primera no juega a mitad de semana su fase semifinal, juega fin de semana y fin de semana siguiente. Es por eso que ellos no van a estar para los de vuelta de Liga Nacional, pero sí para la ida de cuartos de final. Mensajes, volveremos para hablar de fútbol playa. Se acerca el juego ante Japón que tendrán ustedes aquí por Canal 11 a las 5 de la mañana el jueves 1 de mayo. Volveremos. ¿Hay algo de Misco, Walter? Sí, Pedro, por cierto, para el partido de mañana, para la gente que va a asistir al Estadio Santo Domingo de Guzmán, esta vez no... Eso es el jueves. El jueves. No van a colocar los graderíos, aquellos que colocaron, ¿recuerdan los ustedes? hechizos. Los hechizos, sí, los armables no los van a colocar para este juego. Únicamente 3,000 boletos a la venta, no hay preventa, así que serán las taquillas del estadio el próximo jueves cuando enfrenten a Municipal. El equipo de Shela hoy tuvo inspección de parte de CONCACAF. Recordemos que Shela está buscando la manera de convencer a CONCACAF para que sus partidos se realicen en el Mario Camposeco porque participarán del torneo de la CONCACAF. Pero hoy llegaron a hacer inspección. No hay en este momento una resolución, un resultado de lo que hoy fue a hacer la gente de CONCACAF. José Carlos, el presidente de Shela, estaba muy animado en que es probable que puedan lograr localía. Incluso ya hicieron algunas remodelaciones, algunos ajustes donde será la sala de prensa. Así que pues buena suerte, ojalá, porque esperemos que sí, ¿verdad? Es una sede que pesa mucho en Liga Nacional. La selección de fútbol playa de Guatemala tuvo entrenamiento el próximo jueves a las 5 de la mañana, el partido ante Japón que tendrán ustedes aquí por Canal 11. Aquí están algunas fotografías y lo verán ustedes a continuación que han colocado de esto de la selección allá en Seychelles. Ahí vemos justo donde se jugará el Mundial, ahí vemos el lugar, muy bonito, lindo, por cierto, muy bonito. Y ahí están los integrantes de la selección nacional que intentarán hacer una muy buena participación, empezando ante la selección de Japón. Hubo algo que FIFA colocó en sus redes, fue algo que llamó la atención porque hablaron con Christopher González, quien se tatuó pues el emblema del Mundial de Seychelles. Esto es lo que dijo y la explicación del jugador guatemalteco sobre su tatuaje. Pues creo que este tatuaje significa mucho para nosotros como grupo. Es una historia nueva para nuestro país. Independientemente está marcado en mi piel y creo que toda la vida lo llevaré en mí para poder sentirme orgulloso de lo que hoy logramos por el país. Pues se tatuó el emblema del Mundial de Seychelles, esperando que les vaya muy bien. La cita el jueves 1 de mayo, aquí por Canal 11, 5 de la mañana, Guatemala ante Japón. Mensajes y volveremos. De la CONCACAF, futsal 2-7, triunfo de México.